¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de geometría plana. En la clase del día de hoy vamos a mostrar cuáles son las líneas y puntos fundamentales en un triángulo. Recordemos que puede ser cualquier tipo de triángulo, ya sea un triángulo equilátero, un triángulo isósceles, acutángulo, obtusángulo, etc. Para cualquier tipo de triángulo. Número 1. Bisectriz interna. ¿Qué es una bisectriz interna? Una bisectriz interna es la recta que divide a un ángulo interno en dos partes iguales. Mostremos un gráfico para intentar aclarar un poco esto, ¿ya? Tenemos un triángulo, insisto, cualquier tipo de triángulo podría ser, y tomemos el ángulo A. Tracemos una recta que divide al ángulo en dos partes iguales. De manera similar, a partir del ángulo C, también tracemos otra bisectriz interna, divide el ángulo en dos partes iguales. Y en nuestro vértice C, también tracemos una bisectriz interna. Lo que aquí encontramos es que las tres bisectrices internas se cortan en un punto. Y este punto se llama el incentro. Es decir, el incentro es el punto de intersección de las bisectrices internas en un triángulo. Luego tenemos una propiedad importante del incentro, que me dice el incentro es el centro del círculo inscrito en un triángulo. ¿Qué significa que esté inscrito? Es que yo puedo construir un círculo dentro del triángulo, es decir, de la siguiente forma. Entonces tendríamos que justamente el incentro es el centro del círculo inscrito en un triángulo. Esa es la propiedad. Número 2. Bisectriz externa. ¿Qué es una bisectriz externa? Una bisectriz externa es una recta que divide un ángulo externo en dos partes iguales. Recordemos que era un ángulo externo. Para que sea un ángulo externo, yo debo prolongar uno de los lados. Entonces yo lo que hago es sacar una bisectriz externa, como estamos observando. De manera similar podemos prolongar uno de los lados, de los otros lados, y sacar otra bisectriz externa. Ahora, ¿qué tal si es que sacamos, en el caso del vértice A no podría sacar una bisectriz externa, ¿no es cierto? Para que se puedan unir en el mismo punto. Entonces sacaríamos una bisectriz interna. ¿De acuerdo? Entonces, el punto de intersección entre las dos bisectrices externas y una interna se llama excentro. Y tiene el subíndice O sub A. O sub A. ¿Por qué es A? Es porque justamente desde el vértice A yo tengo mi bisectriz interna. En el caso de que fuera O sub B, yo diría que mi bisectriz interna debería ser B. O si tendría O sub C, diría que mi bisectriz interna sería O sub C. De manera similar a la bisectriz interna, al incentro, perdón, tenemos también una propiedad que es sumamente importante, que me dice que el excentro es el centro del círculo X inscrito en un triángulo. X inscrito significa que el círculo está afuera. Siguiente línea fundamental, la mediana. ¿Qué es una mediana? Una mediana es una recta o un segmento de recta que une el vértice de un triángulo con el punto medio del lado opuesto. Entonces, de manera similar, tomamos cualquier tipo de triángulo. Tomamos un segmento y encontramos el punto medio. Y lo que hacemos es unir del punto medio hacia un vértice. Cosas que aquí son importantes mencionar es que aquí yo no he formado un ángulo de 90 grados, ni tampoco aquí he generado una bisectriz. Únicamente una mediana, tomamos el punto medio y vamos a un vértice. De manera similar con el otro segmento, tomamos el punto medio y vamos al vértice. De manera similar, tomamos el punto medio y vamos al vértice. Y tenemos justamente, como en las otras líneas fundamentales, que se ha generado un punto de intersección. Este punto de intersección se llama baricentro. Baricentro o centro de gravedad también se lo conoce. El baricentro es el punto de intersección entre las medianas. Y también tenemos una propiedad. Y me dice, el baricentro determina en cada mediana dos segmentos, uno el doble del otro. Es decir, por ejemplo, si este pedazo lo llamo X, en el otro pedazo de la mediana sería el doble. Determina un segmento el doble del otro. Esta propiedad únicamente es válida en el baricentro. Por ejemplo, de manera similar en la línea de azul. Si este pedazo es Y, el otro sería el doble, dos veces Y. Y de manera similar en el verde. Si ese sería Z, el otro pedazo sería dos veces Z, sería el doble.
Esa propiedad es sumamente importante cuando hagamos ejercicios, es importante recordarla, ¿ya? Pero recuerden que solamente es en el baricentro. El baricentro determina dos segmentos, uno el doble del otro. Igual en cualquier tipo de triángulo. Vamos con la siguiente línea fundamental, la altura. La altura habíamos trabajado ya en primaria, entonces no creo que sea difícil recordarla, ¿no es cierto? La altura es la recta que es perpendicular trazada desde un vértice de un triángulo al lado opuesto o su prolongación. Esta parte de su prolongación es importante cuando tenemos triángulos obtusángulos. Entonces dibujemos una altura. Tenemos un triángulo cualquiera y trazamos desde el vértice, vamos en forma perpendicular. Desde el vértice en forma perpendicular, al lado opuesto. De manera similar, tomamos un vértice y vamos en forma perpendicular al lado opuesto. Y de manera similar, tomamos un vértice y vamos en forma perpendicular al lado opuesto. Tenemos nuevamente de manera similar que las tres alturas tienen un punto de intersección. ¿Sí? Justamente este es el ortocentro. Este es el otro punto fundamental. Ortocentro, con la letra H, es el punto de intersección entre las tres alturas. ¿Sí? Bueno, aquí no tenemos directamente una propiedad, sino que algo que deberíamos recordar, que en un triángulo obtusángulo, recordemos que un obtusángulo es que tenemos un ángulo mayor de 90 grados. Entonces, en un triángulo obtusángulo, el ortocentro está fuera del triángulo. Recuerden que para dibujar una altura puede ser, decíamos acá que es una perpendicular a su lado opuesto o su prolongación. En el caso de un triángulo obtusángulo, tenemos que proyectar hacia su prolongación, hacia la prolongación de uno de los lados. Mediatriz, otra línea fundamental, que es una mediatriz. Una mediatriz es la recta perpendicular levantada en el punto medio del lado de un triángulo. Es decir, mediatriz. Tomamos el punto medio, pero aquí vamos en forma perpendicular. Cosas que hay que tener presente. Decíamos que la mediana es desde el punto medio hacia el vértice. Aquí observamos que la mediatriz no necesariamente va a llegar hacia el vértice. Mira, aquí he tomado el punto medio y voy en forma perpendicular. No tiene por qué llegar siempre al vértice. ¿De acuerdo? De manera similar, trazamos o encontramos el punto medio y vamos en forma perpendicular. De manera similar, encontramos el punto medio y vamos en forma perpendicular. Y hemos encontrado un punto de intersección que se llama el circuncentro. Es decir, el circuncentro es el punto de intersección de las mediatrices. Nuevamente quiero insistir en que aquí la mediana decíamos que va del punto medio hacia un vértice. La mediatriz no necesariamente llega al vértice. Tengamos cuidado con ese tipo de cosas, ¿ya? Porque en el caso de que pasara eso, sería una cualidad de un triángulo isósceles, que eso podremos ver en un video más adelante. Ya, una propiedad me dice que el circuncentro es el centro del círculo circunscrito en un triángulo. ¿Qué significa circunscrito? Que está fuera. Es decir, podemos trazar un triángulo, bueno, podemos trazar una circunferencia que esté fuera del triángulo. ¿Sí? Aquí lo importante es que aquí voy a cortar en los tres vértices del triángulo, van a pertenecer justamente a la circunferencia. ¿De acuerdo? Es decir, si yo digo que el circuncentro es el centro del radio, ¿qué es lo que pasaría con la distancia desde O del circuncentro hacia B? Sería el radio, ¿verdad? De manera similar desde O hasta C, el radio. Y desde O hasta A también sería el radio. Sería alguna cosa que también podríamos intentar considerarlas. Siempre el circuncentro es el centro del círculo circunscrito. Entonces, a partir de O, a cada uno de los vértices lo que yo tengo es el radio. Listo, eso sería respecto a lo que son líneas fundamentales y puntos fundamentales, que son sumamente importantes para que hagamos ejercicios de geometría más adelante. Espero que les haya gustado el video del día de hoy y cualquier duda que tengan la pueden dejar en la parte de los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en una clase nueva.